mí hay algo que me preocupa, no sé si a ustedes también. A veces cuando se habla de esta situación y, y se lo he escuchado a empresarios, importantes empresarios, a gente de la sociedad civil, que a la hora de valorar el gobierno y la gestión del gobierno en esta circunstancia dice, bueno, el pobre Luis, él tiene muy buenas intenciones, pero entonces tú dices, bueno, pero ¿Y cómo sigue? pero ¿Cuál es el pero que ellos ponen? sí, bueno, pero usted sabe, la situación compleja, hay mucha gente que no le sigue el paso, pero él tiene buenas intenciones. Yo no sé si ese comentario le hace bien al presidente y a su gobierno o realmente esconde una duda de su éxito. Bueno, por 10 años, Hugo Chávez Frías en Venezuela, se decía, no, él no es el malo son sus gobiernos, sus funcionarios. Y no me extraña, porque es un modelo exitoso, aunque no me guste, no me extraña que en alguna cadena, alguna locución presidencial veamos al presidente regañando a algunos ministros, a algunos funcionarios en público porque las cosas no están funcionando. Pues entonces la gente va a decir, pero viste que sí es verdad. O sea, ¿usted cree que Luis Abinader puede hacer eso, pararse en una entrevista, en una alocución y decir, fulano, Pinky, usted que tiene que ver con los baños públicos, no sé qué, así, como hacía Chávez? No me extraña que haga algo así. Y eso no puede pasar, eso tiene que ser. ¿Cuándo vamos a resolver eso? ¿Por hasta cuándo? Ya hicimos un Picasso ahí. ¿Cuándo se va a inaugurar esa obra? Yo no me extraña. Bueno, pero Danilo también lo hizo. Acuérdese cuando le entró al que estaba haciendo un mercado por allá por Asua o Barahona y llamó al ingeniero o sea, fue un recurso que al final le funcionó en ese momento. Porque al final sabemos que siempre el populismo se mueve en muchas variantes en nuestros gobiernos. Ese es el problema de la infección de la democracia, ¿no? Que parte de ese ejercicio de reflexión que hemos querido hacer a través de nuestro podcast, al hablar de la peligrosidad de responder a medidas populistas. Puedo poner un ejemplo. Ahí está el tema de la provincia Matías Mella, Ramón. Sí. Matías Ramón Mellas. Exactamente. Entonces, mucha gente dice, no, otra senaduría. El problema no es otra senaduría. El problema es que hay provincias que no deberían ser provincias. Hay municipios que no deberían ser municipios. Hay distritos municipales que deberían ser todos municipios. Y algunos desaparecer. Por ejemplo, el Verón Punta Cana. Ese debería ser un municipio, eso no debería ser un distrito municipal. No tiene sentido. Porque hay unas condiciones especiales que atender. Hay senadurías que, bueno, yo no tengo amistad ahí con ninguno de estos dos senadores, y que me discusen, porque seguramente son buenos trabajadores, son buenos políticos, pero, por ejemplo, Dajabón e Independencia. Esas son dos provincias que las pueden fusionar. Pero la gente responde, no, esto es otra institución más. Pero la verdad es que el 22% de la población está concentrada en la provincia de Santo Domingo, y no hay una efectiva representación. Entonces, cuidado con que a veces rayemos en el populismo y no en la visión hacia dónde va a caminar el futuro de una nación. Y voy a poner un ejemplo. Nada se está hablando de que en los próximos 20, 30 años, el casi 40% de la población va a ser mayor a 60 años y va por primera vez a ser mayor que la joven. ¿Cómo va a sufrir un Estado en esas condiciones? ¿Cuál es la política de sanidad que se va a generar en torno a eso? No, entonces, y a eso súmale, escúchame, Raniero, apuntando eso, a la par de lo que planteas, que me parece brillante, con el tema de la política sanitaria para esa población mayoritaria envejeciente, adulta envejeciente, o sea, mayores de 60 años, ¿cuál es la política laboral y de empleo para el resto de la población cuando cada vez hay menos gente? O sea, ¿qué estamos planificando en nuestras universidades? ¿Qué cantidad de profesionales
o de técnicos medios o como fuere, se necesitan de aquí a allá, cuando toda esa gente se tenga que retirar a los 65 años para ocupar puestos y seguir trabajando? ¿Qué política hay con formación y empleo de cara a eso? ¿No existe? Entonces definitivamente estamos pensando en él hoy, y a mí en lo particular me sigue preocupando que no veo, y eso es parte de lo que está ocurriendo, no veo estrategia, sí alrededor del presidente, no alrededor del gabinete. En el PLD todavía siguen las dudas, y el único que veo actuando diferente pero con lo mismo un poco es la Fuerza del Pueblo, porque Leonel tiene que comprender también que esta población no está prevista para escuchar media hora, 20 minutos a un discurso de 15, 20, 12 minutos, 8 minutos. Incluso, tú lo sabes muy bien, ustedes dos, Pinky y Cavada, qué difícil es que la gente se quede escuchando un programa completo, porque hay otras alternativas que están. Y hoy estamos hablando acá, pero ya Netflix estrenó una serie buenísima, o salió la última película y ahora está disponible en HBO, y también está el juego de la NBA. Digamos, tenemos demasiadas cosas disponibles, ofertas de entretenimiento tan disponibles que de una u otra manera todo lo que nosotros hagamos hoy tiene que conectar. Y ese es el peligro de la nueva sociedad, de la sociedad de valores líquidos, como decía Zygmunt Bauman, que cambia en función de las causas de moda del momento. Y al final lo que eso determina es hacia dónde va la democracia, hacia dónde van nuestros gobiernos y cómo nosotros podemos ser mejores ciudadanos. La democracia hay que empezarla a sembrar. Y hay que empezar a decirle desde la educación por qué es importante la libertad y por qué es la importancia de los derechos humanos, y podamos allí construir una sociedad que pueda vivir en libertad, porque aunque hoy hay mucha más democracia, la verdad es que hay algunos valores de libertad que están bajando en esas democracias. Así es. Raniero, gracias mil por estos comentarios. Ayer el propio presidente, a propósito de lo que decías del jalón de oreja que pueda darle, decía, hablando de este tema de la transparencia, que fue el tema original que nos trajo a conversar contigo, decía, bueno, ese es nuestro interés, que sea una transición a la cultura, a la transparencia, cosa que también hay que tomar. El tema de la transición me parece que es un término que utilizó para dar un periodo de tiempo, y de aquí al 24 decir, es que estábamos en una transición, no hemos podido completar ese proceso de la cultura de la transparencia. No sé si me hago entender, es como comenzar a preparar. Pero la cultura de la transparencia tampoco se va a lograr, Roberto, no se logra ni en 4 años, ni en 5. No, claro, es más complejo de ahí. Me parece bien que haya que dar primeros pasos. Hay muchos primeros pasos, podríamos identificar 500. Uno es la famosa independencia del Ministerio Público. Otro quizás sea, pues, ser más fuertes con las políticas de compras y contrataciones. Otra ser más fuerte, pues quizá con las sentencias de cara a la corrupción. O sea, hay muchos primeros pasos que están pendientes, pero evidentemente ninguno de esos van a lograr cambiar una cultura clientelista arraigada hasta la médula, hasta en el señor que compra y que vende una piña enfrente de tu casa. ¿Entiendes? O sea, es muy profundo el tema. Sí, realmente. Bueno, parte de adelantarse a eso, es por eso que y quiero aprovechar esta oportunidad de invitarlos a que vean el podcast que se estrena. Roberto y Pinky va a estar en televisión local también, y va a ser este sábado a las 9 de la noche en Su Mundo TV, y vamos a hablar de las elecciones en Colombia, porque eso es algo que también va a estar allí. Y si quieren, la semana que viene hablamos de cuáles son los resultados finales y quién ganó ahí. Yo puntualizar, de hecho, el hecho de decir, bueno,
¿cómo podemos responsabilizar a un presidente o el que sea de fracaso en su política de transparencia por el hecho de que aparezca un ministro o un director o cualquier tipo de persona que de repente se le señale como corrupto? Yo creo que las políticas de transparencia deben de estar por encima de eso. O sea, tú no puedes señalarle a ningún presidente, decir, pero a cualquiera, puede ser del PLD, puede ser de la Fuerza del Pueblo, o puede ser tal, a no ser que sea el corrupto, ¿entiendes? Que ya sería el colmo, pero si un presidente da los primeros pasos o tiende a dar, a trazar unas políticas de transparencia, el hecho de que le aparezcan 1, 2 o 3 que sean unos delincuentes, no puedes culpar de que, bueno, él lo intentó y fracasó porque en su partido hubo 3. O sea, el tema es más complejo que todo eso. Claro, los partidos de la oposición lo van a capitalizar de esa manera. Como todo en política. Sí. Bueno, pues esperemos a ver cómo sigue este tema. Decía que ayer el presidente, cuando hablaba de esa transición hacia la transparencia y de la necesidad de llevar eso al resto de las instituciones, siempre hacía un paréntesis y decía, aunque algunos no sigan este paso o no lleven este paso, como queriendo decir, a propósito del jalón de oreja, no lo estoy diciendo con su nombre, no lo estoy señalando, pero sepan que lo sé quienes no están tocando en esta orquesta como deberíamos tocar. ¿Lo dijo así? Ayer lo dijo. No, digo que dijo, no esto que estoy diciendo. Él lo que dijo es, aunque hay algunos que no están en el mismo paso del tema de la transparencia, lo dijo así, está publicado. Entonces, él está claro de por dónde van las señas y él realmente es un presidente que se mantiene bien informado de todo, absolutamente de todo, muy pendiente de las redes y de las páginas y de todo. Y le lleva su mascota a cada ministro, su mascota a cada, según lo que he escuchado, y lo llama. Oye, me dijeron que hay un problema con el agua en la oficina, de todo, hasta de esos detalles. Cosa que me parece hasta un extremista, porque hay que ocuparse de otras cosas de Estado. Yo creo que es mucho más importante. Pero nada, veremos a ver qué pasa. Hablaremos de Colombia. Importante, no sé, esto de obligar al debate entre los dos candidatos, cómo va a repercutir, a quién favorece un debate televisivo obligatorio entre los dos candidatos. Yo creo que a Petro. Indudablemente. Pero irá finalmente Rodolfo, y si se niega a ir y dice el tema de libertad de tránsito y acude a ese derecho humano. A ver, todavía hay muchas cosas en Colombia que ha estado centrado más en quien se equivoque más, claro, al final la pagará el domingo. Yo creo que al final el gran derrotado el domingo en Colombia va a ser Colombia. Ya, déjenlo así. Por cualquiera, exacto, literalmente. Indudable. Gracias a Raniero Casoni, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.